Buenas noches. El año finaliza y es necesario hacer balance de algunos de los principales asuntos que han marcado la vida del país en este año. Hoy hablaremos de la seguridad pública. El gobierno de Salvador Sánchez Serén tuvo una de las etapas más críticas cuando en 2015 la tasa de homicidios fue de 103 por cada 100.000 habitantes, indicador que bajó al final de su gestión, aunque las causas de criminalidad no han sido desmontadas. En los primeros meses de este nuevo gobierno, los homicidios han tendido a la baja significativa. ¿Qué factores explican este comportamiento y cómo se vuelve sostenible en el tiempo? El Plan Control Territorial es la apuesta principal que el presidente Bukele ha comunicado para afrontar la inseguridad. ¿Cuáles son los parámetros para evaluar su efectividad? Sobre seguridad pública y sus componentes hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Finalizamos semana. Este 27 de diciembre empezamos una serie de balances que vamos a estar desarrollando también la próxima semana en diferentes ejes vinculados al tema institucional, al tema político, al tema jurídico, y hoy lo vamos a hacer estrictamente de la seguridad pública. Y es un gusto para mí recibir en este set a Luis Enrique Amaya, consultor y especialista en seguridad pública, y también recibimos cordialmente a Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista. Buenas noches, bienvenido Luis, qué gusto encontrarnos en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, muy buenas noches y siempre a tus órdenes. Gracias por tomar la invitación, Verónica, también qué gusto encontrarnos, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar, pero antes, la nota introductoria. El Ministerio de Justicia sostiene que en los últimos meses el promedio de homicidios es de 4 diarios, pero para estas organizaciones no es suficiente. Pero de repente tenemos esos despuntes de 15, 20 homicidios en un día. O sea, el problema no está resuelto. Por ejemplo, está todo el tema de rehabilitación en cárceles, ¿verdad? Que es algo que en el país a veces no se le da la importancia. Durante un foro, ellos plantearon la necesidad de implementar otra estrategia enfocada en la prevención. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con el tema de la represión, porque en el primer lanzamiento fue un mensaje muy claro que el director de la policía mencionó diciendo que la represión iba a ser una medida para la prevención de violencia. La Unión Europea dice estar apoyando al Estado con 60 millones de dólares para diferentes programas de prevención. Y por supuesto eso no significa que no haya que hacer persecución. Persecución es esencial, pero estamos centrados en prevención y en atención a víctimas, que son dos dimensiones importantísimas de cualquier política integral de seguridad. Muy bien, entonces agradecemos esa nota de Víctor Hernández que nos permite poner en contexto el tema que vamos a desarrollar y vamos a hacer este balance. Entonces, empecemos con esta lectura, Verónica. En materia de seguridad pública, ¿cómo caracterizarías este año en función de los sucesos más relevantes? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es de que en este año tuvimos dos momentos para mí centrales para entender un poco el comportamiento de las políticas de seguridad y el comportamiento de la violencia y la criminalidad en el país. Primero, el cierre de la administración Sánchez Serén, con, digamos, el intento de que permanecieran ciertas iniciativas en seguridad, particularmente el Plan El Salvador Seguro, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y algunas propuestas de ley y políticas públicas que se aprobaron o se intentaron aprobar a través de la Asamblea Legislativa a finales del periodo de administración de Sánchez Serén. Ese primer semestre del 2019 marca un intento por permanecer con ciertos lineamientos o ciertas estrategias de inseguridad que se va a ver luego, algunas son retomadas y otras son desechadas completamente. Entonces el segundo momento para mí es justamente cómo la nueva administración, la de Nayib Bukele, afronta el tema de seguridad, cómo inicia, digamos, todo un discurso en función de cómo va a atender va a entender y va a atender la seguridad en este caso, y sobre todo cuál es la política esencial que se espera desarrollar a partir de eso. Entonces, ese es un segundo momento marcado por el segundo semestre de este año y que evidencia, a mi modo de ver, una continuidad en las estrategias represivas, al menos en discurso o en apariencia, un intento de mantener el control en los centros penales, un intento también de mostrar cierta fuerza en el territorio y capacidad de control, pero con la duda todavía de si esto es no solo sostenible, sino real.
y genuino. Uno de los momentos que mencionaba Verónica, Luis, y para involucrarte también en esta reflexión sobre este punto es ¿cómo destacarías o cuáles destacarías que son los principales aciertos o fracasos de la gestión de Salvador Sánchez Serén en materia de seguridad pública? Porque finaliza ese gobierno y deja ciertas condiciones para la nueva administración. Bueno, hay que recordar con respecto a la gestión de Sánchez Serén que es la administración que tuvo que lidiar con las consecuencias de la tregua. Y de hecho fue la administración que, en un sentido más formal, dio término a aquella iniciativa, la concluyó. Yo siempre pensé, de hecho lo comenté en algún otro espacio y quedó por escrito en algún medio de comunicación, que la forma en la cual se cerró la tregua pudo haber tenido un efecto importante en el comportamiento de los homicidios en el año 2015, cuando, como bien apuntabas al inicio, se registró una tasa de 103 por 100.000 habitantes, una tasa brutal desde cualquier punto de vista. No solamente el cierre o la conclusión de la tregua, con todo lo cuestionada que pueda ser, no se trata aquí de defender si fue un proceso bueno o malo, favorable o desfavorable, no es ese el punto al que quiero referirme, sino que el haberla concluido y haberla concluido de la manera en la que se hizo, con una cierta, digamos, manera intempestiva o muy brusca, digamos, de cerrar ese proceso, pudo haber tenido un efecto en lo que luego vimos en el 2015. Esto es esencialmente un componente que ha servido para evaluar la administración Sánchez Serén, pero hay otros que yo creo que fueron positivos con sus bemoles y que habría que ponderar. Pienso yo, sería un error, pues sencillamente descartarlos de tajo. Menciono dos, sencillamente, el plan El Salvador Seguro, por ejemplo, al que se refería Verónica, que a mí me parece que es un plan que tiene dificultades para ser implementado, es difícil, digamos, de viabilizar. El plan, entre otras cosas, pongo un ejemplo concreto, es un plan con 124 medidas o prioridades. Bueno, si hay 124 prioridades, probablemente no hay ninguna, ¿verdad? Entonces, hay necesidad de ese plan tan integral, tan holístico, darle un sentido más de concreción, una cierta metodología que permite implementarlo en la realidad concreta de los territorios. Sin embargo, sigue siendo un plan que es una buena referencia, pienso yo, un plan completo en distintos sentidos. Este es un aspecto impositivo de esa gestión. Y uno segundo es el Consejo, que aunque una vez más habría que ver qué tanta operatividad tuvo, creo que es legítimo contar con un espacio con amplia participación para poner sobre la mesa los aspectos de seguridad. Son cuestiones que, aunque quizás no funcionaron lo más adecuadamente posible, entrañan, creo yo, o conllevan algunos aspectos que valdría la pena no descartar tan rápidamente. Vamos a hablar en los siguientes segmentos sobre el gobierno de Nayib Bukele, lo que conocemos en los primeros 6 meses. Obviamente evaluar en 6 meses también resultaría una tarea bastante compleja hacerlo, pero no quiero pasar por alto esto, Verónica, y escucharte antes de irnos a la pausa. Uno de los aspectos que se señalaban del gabinete de seguridad del presidente Salvador Sánchez Serén era que no querían aceptar las problemáticas para evitar efectos electorales y de imagen pública en materia de seguridad ciudadana. ¿Coincidís un poco con esta lógica? Sí, bueno, yo creo que también ha sido una característica de todos los gobiernos. O sea, hay elementos que no se abordan como debería de ser, por ejemplo, desaprovechar un proceso de pacificación o de diálogo dentro del marco de la ley con las pandillas para poder desarrollar otro tipo de políticas públicas que vayan en la lógica del consenso, de generar procesos de paz y de abordar los conflictos de violencia. Eso es un reto o es un elemento que ningún gobierno ha querido desarrollar de manera seria. La tregua fue una negociación, a mi modo de ver, que intentaba posicionar políticamente al partido de FMLN en su momento y poder ganar elecciones en 2014. Y esta ha sido una estrategia que se ha venido repitiendo con los años y con las distintas administraciones hasta el momento. Entonces yo creería de que no ha habido hasta la fecha un gobierno que haya tomado la firme decisión de implementar políticas públicas de verdad, con todo lo que eso implica, para poder atender las causas estructurales del problema de violencia, y no solo de las pandillas. Y claro, el plan El Salvador Seguro y sus 124 acciones fueron una iniciativa interesante, pero para mí no es solo el hecho de que no exista prioridad, porque son demasiadas las prioridades, sino también porque no existe un sistema, una institucionalidad capaz de desarrollar técnicamente, estratégicamente y operativamente este plan.
no teníamos la capacidad técnica institucional para desarrollarlo en el territorio y con una mirada estratégica que permitiera cambios graduales y que fueran más allá de las decisiones o intereses político-partidarios de las próximas elecciones, que es lo que marca al fin y al cabo las políticas de seguridad en el país. Ahora, hay un asunto, aprovechando que resta un par de minutos, Luis, y hacemos el cierre entonces, sobre el balance de esta gestión del expresidente Salvador Sánchez Serén, particularmente es que este enfoque fue un enfoque más policíaco. Se podría entender que este gobierno, el gobierno anterior, fue marcado por un enfoque desde la perspectiva de la policía para entender los problemas, que eso marca distancias de una lectura civil, de una lectura militar, digamos, o pudo moverse en diferentes pistas. ¿Cómo lo lees? No, yo pienso que el esfuerzo de la administración Sánchez Serén no fue solamente de tipo represivo, de persecución. Había en sus actividades una serie de iniciativas en el plano preventivo. De hecho, la tendencia a la baja en los homicidios, ya luego voy a referirme a que considero, como creo que es obvio, impreciso o por lo menos incompleto concentrarse solamente en el tema de los homicidios. Hay que prestar atención a otras dimensiones, a otras variables que están en juego. Pero vaya, por referirnos al tema de los homicidios, la administración Sánchez Serén entregó a este gobierno un comportamiento a la baja de los homicidios, que empezó desde el año 2016, se confirmó en 2017, en el 18 y en los primeros meses de 2019. De manera que esa tendencia a la baja no es atribuible estrictamente a la nueva administración, sino que ya digamos es como heredera de una tendencia que le entrega el gobierno pasado. Y yo creo que ese gobierno, el de Sánchez Serén, repito, no solamente se concentró en materia de represión, probablemente es el aspecto al que más énfasis se le dio. No estoy seguro de cómo ponderar, ¿verdad?, el tema de los énfasis, pero ciertamente una serie de iniciativas desde lo que entonces se llamaba Subgabinete de Prevención Social de Violencia, que aglutinaba varias instituciones, se llevaron adelante. Claro, repito, no resulta sencillo con tantas iniciativas y con tantas medidas hacer una evaluación sobre los pesos específicos que se le atribuyó a cada una de las dimensiones del plan. Por eso no siempre es fácil, digamos, hacer una evaluación en este sentido. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos de la administración de Nayib Bukele en materia de seguridad pública, centros penales y demás. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto, en este su espacio que estamos platicando este viernes 27 de diciembre con Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista, y Luis Enrique Amaya, consultor y especialista en seguridad pública, sobre un balance de la seguridad pública en el año 2019. Y un aspecto que no quiero pasar por alto, Luis, es: llega Nayib Bukele a la presidencia. ¿Consideras tú que cambió el enfoque, o por lo menos tenemos alguna impresión de que cambió el enfoque de cómo enfrentar los problemas de inseguridad, de criminalidad y de violencia? Mira, probablemente el enfoque de esto no estoy seguro, y probablemente no, pero quizás sí ha cambiado la metodología. A ver, repito, con el presidente, a la salida del presidente o expresidente Sánchez Serén, se entrega el país con una tendencia a la baja en los homicidios. Luego hay un pronunciamiento, o sea, se acentúa la reducción en algunos casos, llegando a niveles en los cuales se registraron diariamente en promedio 3.6 homicidios en los momentos más bajos ya en la administración Bukele. Esto sin duda es un hecho. No creo yo que hayan razones de peso o válidas para cuestionar los números, las cifras oficiales, me parece a mí, por lo menos, principalmente de los homicidios, en virtud del funcionamiento de esta mesa tripartita de homologación de homicidios. Sería muy, creo yo, propio de teorías de la conspiración, que todos se están poniendo de acuerdo para engañarnos.
Entonces, asumiendo que es real, ciertamente la pregunta es ¿a qué se debe? Uno revisa el plan Cuscatlán, que es lo único público, y lo que se está haciendo ahora encaja en parte, pero no del todo, en lo expresado en el plan Cuscatlán, me parece a mí. Ese plan estaba constituido por 3 componentes, fundamentalmente: prevención, represión y rehabilitación. El plan Control Territorial se presenta como un programa de 7 fases, la mayoría de las cuales no conocemos, solamente conocemos la primera, más por lo que se ha hecho que por lo que se nos ha explicado o lo que se ha dejado por escrito y documentado que se va a hacer. Es decir, lo sabemos más por lo que podemos observar que lo que hemos podido revisar en documentos oficiales de política pública. Esta primera fase es básicamente presencia de policías y militares en los territorios. La segunda fase es oportunidades, que es más en clave preventiva, pero no entendemos con precisión en qué consiste esta fase todavía. Y la tercera, que entendemos se refiere al tema de modernización institucional, básicamente dignificación de las condiciones de trabajo de policías y militares y otros actores vinculados esencialmente con persecución del delito e investigación criminal. Estas fases 2 y 3 para mí resultan todavía muy nebulosas, no termino de comprender en qué consisten, pero la primera, a partir de lo que vemos, es básicamente presencia territorial. Esto como enfoque, repito, no es nuevo. Probablemente, y esto es solamente una hipótesis, porque en esencia lo que yo pienso es que esta reducción, que es un hecho, es muy difícil entender a qué se debe. No sabemos con rigor y en sentido estricto cuál es la explicación de esto, y por tanto solo tengo posibilidad de ofrecer hipótesis. Y la hipótesis que está en esta línea, pero no es la única, hay otras, es que este equipo podría ser más operativo que los anteriores. Los anteriores, repito, tenían una visión muy estratégica, muy integral, muy holística, pero finalmente 124 acciones que no es fácil saber en dónde están los énfasis. O lo que mencionaba Verónica, con lo cual estoy de acuerdo. También puede ser que existiese antes una ausencia de equipos capacitados para hacerlo. Es probable que este gobierno, yo no estoy en posibilidad de negarlo ni de afirmarlo, pero es probable que este gobierno haya tenido mejores capacidades operativas que los anteriores. Bueno, hay un aspecto, ya que mencionas, Luis, el tema de los datos referidos a los homicidios y la tendencia que ha marcado a la baja en los últimos 6 meses. La producción nos pone un full pantalla de la cantidad de homicidios que se han dado en un periodo de tiempo un poco más extenso. Tomamos estos datos relevantes de la plataforma de la seguridad ciudadana, en el cual se observa. Si nos pueden poner en pantalla esos datos, si nos permiten tenerlo como referencia, nos puede ayudar un poco más. Menciono el full de cantidad de homicidios, particularmente y feminicidios 2009-2018. Ese es el título del full, para que aparezca. Y si en el transcurso entonces de la discusión hay un aspecto, Luis pone ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. La cantidad y tasa de muertes violentas dolosas, homicidios y feminicidios en El Salvador 2009-2018. Informe situacional, Plataforma por la Seguridad Ciudadana, datos, es información de diciembre de 2019. Y como podemos ver, como lo han estratificado, Verónica, lo tienen por cantidad de muertes violentas de hombres y de mujeres y la tasa por 100.000. Y lo que mencionaba Luis, los datos que tenemos hasta el 2019, claro, nos van mostrando una disminución marcada y muy significativa para el 2019. La pregunta es, ¿qué tipo de hipótesis o qué elementos nos permiten considerar que expliquen esa disminución? Bueno, por mi parte, yo sí creería y secundo la opinión que no podemos tener certeza sobre qué está reduciendo los homicidios desde 2015, o sea, a partir de 2015, que ha sido la tasa más alta en los últimos años, y que en buena parte también una tendencia lógica puede ser a la reducción por el mismo hecho de llevar a una tasa tan alta en ese momento. Y segundo, de que no hemos contado con ningún mecanismo objetivo, medible, verificable, que nos permita identificar cuáles son las variables que han afectado en esta reducción. Nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito, han habido ocasiones en que han reducido los homicidios de esta forma y ha sido en el momento de la tregua. Y creemos, en igual forma que algunos periodistas, por ejemplo, que han trabajado ese tema, de que uno de los actores principales para decidir si estos homicidios se reducen o no son las pandillas, precisamente por la capacidad de control territorial y la lógica de funcionamiento criminal que tienen estas estructuras. Entonces, hay hipótesis incluso que van en la línea de las pandillas han tomado la decisión de reducir estos homicidios como una muestra de buena voluntad ante el nuevo gobierno y poder identificar incluso oportunidades
de rehabilitación y reinserción, tanto para las personas que están privadas de libertad como para las que están en las comunidades. Y dos, también incluso el que pudiera ser, en el fondo, algún tipo de diálogo o negociación que haya permitido un acuerdo entre el nuevo gobierno y estas estructuras. Estas son hipótesis, como repito, que se han manejado también en distintos espacios. Porque, como decía antes, los únicos momentos en que hemos visto una reducción tan significativa y sostenida, que como con las, digamos, explicaciones, salvedades que ya decía, de que es una reducción que se viene viendo en los últimos años, ha sido por voluntad en buena parte de las pandillas. Y creería yo que también dejar de fuera este actor tan relevante en el tema de violencia criminal sería un error. Yo creería incluso de que parte de la política del nuevo gobierno está recogiendo estrategias operativas muy similares a los gobiernos anteriores, la presencia policial y militar en los territorios, en municipios priorizados, que para mí es una mera presencia, no necesariamente una efectividad en la investigación criminal. Por ejemplo, para dar un dato, todo el plan control territorial se presenta como una estrategia de combate a las pandillas. Sin embargo, de las detenciones que se ha registrado la policía de junio a septiembre de este año, que iban más de 15.000 detenciones, en ese mismo periodo el 14%, un poco más del 14% de las detenciones eran de pandilleros. Es decir, un porcentaje bastante bajo del total de detenciones que se había realizado ya con esta nueva administración. Entonces pareciera que en todo caso la operatividad policial no está apuntando necesariamente a las pandillas, sino más bien a detenciones, como ya lo han mencionado algunos medios, a detenciones por resistencia, a detenciones por agrupaciones ilícitas, que son delitos que permiten detener, generar una estadística, pero no necesariamente son casos que se presentan y se logra judicializar y llevar a una reducción del delito. Ya que se hizo la mención del plan control territorial, te consulto, Verónica, y luego paso con Luis sobre esta misma pregunta. ¿El plan control territorial, desde su lectura, podríamos considerarlo como una política pública? La segunda palabra para mí me impide llamarle así, porque no es público. O sea, el que el presidente diga algunos elementos, le señale algunas necesidades incluso económicas, más que estratégicas del plan control territorial, no vuelve a esta política pública. Y esa, justamente, es interesante que lo menciones. Este día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó una visita a principios de diciembre, sacó su comunicado preliminar con algunas valoraciones y recomendaciones al Estado salvadoreño. Una de las principales recomendaciones que le hace el Estado salvadoreño es que haga público el plan control territorial, el gobierno, y que permita también el acceso y la participación de distintos actores en este proceso. Entonces, eso para mí rompe, digamos, con la lógica de una política pública de gobierno, de Estado, que pudiera ser participativo, transparente y que permitiera rendir cuentas. ¿Coincidiste un poco con la postura de Verónica, Luis, que el plan control territorial no necesariamente podíamos denominarlo como una política pública de seguridad? ¿O tenés otra valoración? Bueno, depende de lo que entendamos por política pública, ¿verdad? Aquí hay definiciones de distinto tipo, ¿verdad? Una política pública para algunos es precisamente lo que menciona Verónica, es decir, un documento, no solamente, sino además una serie de acciones, porque vaya, voy a hacer un paréntesis breve. Usualmente cuando la gente piensa en una política pública, lo que está imaginando o lo que está suponiendo que va a haber es un documento de política pública. Y por supuesto que un documento de política pública es importante porque ordena el planteamiento de la intervención de gobierno sobre la base de un diagnóstico o de una definición del problema, con una serie de datos que sustentan este diagnóstico o esta definición, una serie de conexiones entre las acciones y los resultados que se esperan, una adecuada teoría de cambio, como suele decirse, que explique precisamente cómo se conecta lo que voy a hacer con lo que espero obtener. En fin, un documento con estas características es necesario y es útil, habla de la seriedad con la que un gobierno enfrenta o encara los problemas públicos. Pero podría ser que una serie de iniciativas de gobierno no figuren en documentos y aún así constituyen políticas públicas, dependiendo, repito, de si se acepta una definición más o menos estricta, más o menos amplia. Para mí lo relevante, más que esta discusión que la sitúo más en el campo de lo teórico o de lo académico, para mí lo más importante con respecto al plan control territorial es que acepto que ciertas secciones no se conozcan por el gran público.
hay ciertas medidas en el área de la seguridad pública que acepto que puedan ser reservadas, ¿verdad? Pero que no lo conozca el gran público no significa que no deba conocerlo nadie. Es muy distinto. Siempre debe haber alguien, alguna instancia del Estado que tenga posibilidad de fiscalizar, supervisar el trabajo de gobierno. Por ejemplo, en otros países se estila habilitar comisiones. Aquí la lógica sería la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa. Es decir, ejercer lo que en otros países se llama control parlamentario del área de seguridad pública. Que no presenten todo el plan al gran público, yo lo acepto, pero sí debe haber alguien, como por ejemplo, puede ser el Congreso o puede ser otra instancia, que ejerce una supervisión sobre el plan en su conjunto. Esto sin quitar que hay áreas del plan que seguramente no tienen por qué ser reservadas, que podemos conocerlas, debiéramos estar en grado de hacerlo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se elaboró la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia en el gobierno de Mauricio Funes, se nos dijo que ese plan o esa política no se podía conocer, porque era darle ventaja a los delincuentes, era ofrecerles información que les prepararía o les permitiría prepararse para enfrentar la estrategia de gobierno. Cuando se hizo pública, ya muy avanzado el gobierno de Funes, siendo el ministro el general Munguía Payés, no sé cuál será tu opinión, Verónica, pero lo que vimos a mí me sorprendió, porque lo que concluí fue, ¿por qué nos estuvieron ocultando esto si no había en él nada secreto, nada sensible que no pudiésemos conocer desde el inicio? Más me parecía que era un documento que no estaba elaborado, que estaba en construcción, y que el argumento era que no querían compartirlo por razones de seguridad. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar seguimos ampliando el tema del control territorial y también un poco las valoraciones que este día ha publicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita al país. Regresamos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, como puede ver en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook. Sus preguntas y comentarios a nuestros invitados de esta noche, Verónica Reina y Luis Enrique Amaya. Estamos haciendo un balance de la seguridad pública de nuestro país del año 2019. No quiero pasar por alto algo que creo que a veces no se discute tanto, Luis, pero hay un asunto aquí. No solamente es el hecho desde la teoría y la práctica, cómo se formulan políticas públicas de seguridad, también están quienes toman las decisiones y quienes lanzan las grandes directrices de trabajo. Evidentemente el presidente de la República, pero está un gabinete. Desde tu lectura, ¿el gabinete de seguridad actualmente del presidente Bukele es el más idóneo para esta tarea? Bueno, esa pregunta no es fácil de responder, me parece a mí, porque si uno se remite a sus perfiles, cualquier persona podría decir no cuentan con una vasta experiencia en el tema de seguridad, algunos de ellos. Y esa es una manera de verlo. Es como el Plan Control Territorial o como el Plan Cuscatlán. Uno puede evaluarlos en función de su diseño, ¿verdad? Si tuviéramos la posibilidad de tener el documento a la mano, en este momento lo único que podríamos hacer en términos evaluativos es una evaluación del diseño del plan, es decir, si es consistente, si es integral, si incluye los aspectos más relevantes, en fin. Y esa es una manera de verlo. Con respecto al equipo, creo que es también una forma de encararlo, pero otra forma de verlo es... con respecto al plan, por ejemplo, más adelante, para lo cual habrá que dar tiempo, es evaluar los resultados y el impacto del mismo, pero ese tipo de evaluación no se puede hacer si no se da tiempo para que se implemente el plan. Lo mismo con el equipo, más allá que si tienen o no el perfil, yo me concentraría en evaluar los resultados que están obteniendo. En el corto plazo, yo no encuentro ninguna razón para descalificar de tajo al equipo de gobierno. No entendería yo por qué alguien puede decir este gobierno o este gabinete o este equipo vinculado con la seguridad no sirve y hay que cambiarlo, y hay que sacarlo, y hay que poner uno nuevo. En este momento creo que tienen más elementos para continuar, para creer
que pueden hacer ese trabajo en función de los resultados que están obteniendo hasta ahora. Claro, razonablemente, en una sana actitud autocrítica, hay que esperar a ver si estos resultados son sostenibles, si efectivamente es un equipo no solo, no sé, voy a utilizar una expresión muy coloquial, ¿verdad?, si no es llamarada de tusa, ¿verdad?, es decir, si no es flor de un día que nos da resultados durante la primera parte, pero a la vuelta de un tiempo estos se caen. Habrá que ver, pero en este momento yo no sé si idóneo sería la palabra correcta. Yo no sé si hay en el país personas que puedan llenar las expectativas de todos y que todos nos sintamos a gusto diciendo son idóneos, ¿verdad? Yo creo que esas expectativas tan altas no creo que sean realistas, no estoy en ese sentido evaluándolo así, sino que me parece un equipo que está haciendo un trabajo a partir de sus resultados que perfectamente podría continuar. Sus resultados son los que van a hablar, básicamente. Exacto, esencialmente ese es el punto. Muy bien, Verónica, desde tu lectura, ¿coincides un poco con la perspectiva de Luis o hay que ver un poco más sobre el equipo que conforma el Gabinete de Seguridad, no solo ministro de Seguridad, director de la Policía, OIE, reconstrucción del tejido social? ¿Cómo analizas esto? Yo creo que hay de todo un poco. O sea, así como se mencionaba antes, hay perfiles que en papel al menos parecieran no tener la experiencia en temas de seguridad, otros que tienen experiencia en el tema. Por ejemplo, el director de la policía es de las primeras generaciones que conformaron la Policía Nacional Civil. Entonces, en ese sentido, pudiera tener una amplia experiencia en temas de seguridad pública. El viceministro y director de centros penales también estuvo participando en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Eso le pudiera dar cierto bagaje y conocimiento sobre el tema. Ahora, mi preocupación en todo caso es qué tipo de experiencia o qué tipo de enfoques se van a priorizar a partir de ese conocimiento acumulado o esa experiencia acumulada que han tenido en sus espacios laborales. El nombramiento del director general de la policía fue cuestionado incluso por el IDUCA también y por algunas otras organizaciones. Hay nombramientos también a nivel de direcciones, de jefaturas dentro de la policía, que son personas que han estado señaladas por algunas irregularidades en periodos anteriores. Entonces eso generó cierta desconfianza en un primer momento, pero yo sí soy también de la idea de que habría que dar el beneficio de la duda. También hemos visto gestos de buena voluntad por parte del gobierno. Por ejemplo, se ha abierto nuevamente la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, que era un espacio con sociedad civil, con organizaciones de derechos humanos y jefaturas y personas, digamos, del Gabinete de Seguridad, que permitan identificar cómo se está comportando la policía y buscar mecanismos que permitan controlar también el uso abusivo de la fuerza. Y nosotros consideramos que sea un espacio estratégico relevante y que se haya reactivado nos parece positivo. Y del mismo modo han habido algunos espacios de coordinación con algunos actores clave, por ejemplo el director de prevención de violencia y de proyectos especiales, antes Prepaz, o con el director de atención a víctimas y migración forzada, donde se han visto abiertos a participar en espacios donde se les convoca por parte de sociedad civil y dan de alguna manera sus valoraciones respecto a los temas. Sin embargo, lo que vemos también es que en esos espacios de coordinación se intenta más identificar posibles recursos de las organizaciones sociales en lugar de generar mecanismos de participación y rendición de cuentas que sean realmente transparentes. Quiero aprovechar y pedir a producción nos puede poner en pantalla, porque no hay que pasarlo por alto, esto se conoció este día, observaciones que brindó preliminares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante su visita que tuvo entre el 2 y el 4 de diciembre en varios temas, pero uno de estos es de seguridad y ahí aparece en pantalla el comunicado de prensa. La CIDH presenta observaciones preliminares, particularmente ante su visita al país. Ahí está en el caso de seguridad ciudadana, no lo vamos a leer todo, solo puntear que habla sobre publicitar el plan de control territorial, que es lo que mencionaba Verónica recién. Otro aspecto es realizar de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales en todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales o militares, establecer una política criminal destinada a utilizar la privación de libertad como medida de último recurso mediante la aplicación de medidas alternativas y otorgar garantías mínimas a las personas privadas de libertad. Luego aparece otra imagen, ya saldrá ahí en pantalla, pero habla sobre el tema de fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en su implementación de un relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Y ahí quiero pedirte un poco tu lectura sobre esto, Luis. Has estudiado también la policía, particularmente y aquí viene el aspecto, ¿qué es lo más estratégico para la actual dirección de la policía para fortalecer la corporación
Y un poco la lógica de esta recomendación es que el manejo y la gestión de la seguridad pública sea tarea estrictamente de la Policía Nacional Civil y no de la Fuerza Armada. Sí, en términos ideales así debiera ser. En términos ideales, las tareas de seguridad pública debiesen ser asumidas por la Policía Nacional Civil y no por las Fuerzas Armadas. Eso es un hecho. Ahora, el problema es que nos encontramos en unas circunstancias ideales, ¿verdad? Y la policía y los gobiernos han tenido que apoyarse en las Fuerzas Armadas desde la década de los 90. O sea, esto no es una iniciativa de este gobierno, ni del anterior a ese. Esto tiene ya bastantes años. Pero en términos ideales así debería ser. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que eso, hacia eso debiéramos apuntar. Ahora, ¿qué debe hacer la policía? Yo, de hecho, creo que la misma policía tiene identificadas cuáles son algunas de las cosas que más necesitan. Ya hemos comentado en otros espacios, en otros momentos, que por lo menos los gobiernos anteriores, me refiero a la administración Funes y la administración Sánchez Serén, en esas administraciones la Policía Nacional Civil elaboró sus propios planes estratégicos institucionales. En esos planes estratégicos institucionales la policía identificaba cuáles eran sus principales necesidades y había un área en particular que era la de la dignificación de las condiciones de trabajo de la policía. Esto entiendo que en la fase 3 del Plan Control Territorial se llevaría adelante, y no solamente para la policía, sino también para la Fuerza Armada. Y ahí hay una serie de cosas que hay que atender. Principalmente, creo yo, en general, las instalaciones en las que la policía se encuentra. Ya hemos comentado de nuevo en otros espacios que colegas de otros países han incluso identificado que muchas policías en América Latina casi son indigentes en algunos casos. Es decir, viven y trabajan en condiciones muy precarias, ciertamente. Y no solamente las condiciones en las que se encuentran, sino el equipo de trabajo en general. Pero, de nuevo, esta idea no se me está ocurriendo a mí, no lo estoy diciendo yo como si no lo hubiese identificado nadie más. Al contrario, la policía lo tiene perfectamente identificado en sus planes estratégicos institucionales, por lo menos de los dos últimos gobiernos. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar pues pasaríamos a transmitir las preguntas o comentarios o valoraciones que nuestros amigos nos brindan a través de las redes sociales, en Twitter, @8enpunto, y otros aspectos que discutir. Regresamos. Antes de darle paso a las preguntas y comentarios que ustedes nos transmiten a través de las redes sociales, Verónica, quería escucharte sobre este tema. Por el trabajo que tiene el Servicio Pasionista en el monitoreo de los derechos humanos vinculados a la seguridad y otras expresiones, pero pensándolo no solo en el plan de control territorial, sino lo que le implica a este gobierno, la gestión de la seguridad ciudadana, ¿cuáles son las muestras que un plan de seguridad cumplen sus objetivos, pero también lo hacen con respeto de los derechos humanos? Yo creo que primero hay que decir que esa mentira de que los planes de seguridad no pueden ser respetuosos de los derechos humanos o que los derechos humanos estorban para la ejecución efectiva de un plan de seguridad es mentira, o sea, eso es falso. Al contrario, y las distintas instancias internacionales de derechos humanos, pero también otros países que han tenido buenos resultados en la implementación de sus estrategias de seguridad, señalan que en la medida en que se entiende que los derechos humanos tienen que ser un eje central de la implementación de estas políticas, en esa medida se van a poder tener buenos resultados. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil y su necesidad de fortalecer tecnológicamente sus capacidades de investigación del delito. Yo creo que es positivo que en la tercera fase de este plan de control territorial se invierta en las condiciones laborales, pero también en las capacidades técnicas y tecnológicas de la policía para investigar. Pero esa misma tecnología puede ayudar a que la policía tenga un mecanismo de control que le identifique cualquier irregularidad o actuación irregular o uso abusivo de la fuerza, y que sea un mecanismo que permita llevar a una falta disciplinaria, a un proceso disciplinario o incluso penal cuando sea necesario, porque eso nos permite tener una policía confiable, una policía donde la población pueda llegar y poder decir: eso está pasando en mi comunidad, necesito de su ayuda.
porque cuando la policía se convierte en un actor criminal o que infiltra o que da información a las estructuras de pandillas, cuando un ciudadano o una ciudadana pone una denuncia, es ahí cuando se pierde la institucionalidad y se pierde la capacidad de que el Estado responda genuinamente al acceso, al ejercicio y la garantía de los derechos humanos de la población. Quiero dar paso a las preguntas y comentarios a través de las redes sociales y las tenemos listas para que las podamos transmitir y sean parte de la interacción que tenemos con nuestros invitados esta noche. Mau Moreno, lo del gobierno con sus 200 medidas es una falacia, es como dicen, darle a tol con el dedo a la gente para que no se opongan al gigantesco gasto que le proponen a la población, y más los que pagamos impuestos, no los que no pagan o los que se han ido del país, que no pagan impuestos. Tampoco hay que ser justos, unos pagan, otros no. Es el comentario del señor Moreno. Tenemos otro comentario. Enrique, una decisión de las pandillas de bajar los homicidios solo puede deberse a la amenaza de la represión del Estado. Enrique, en otro de sus tweets, una hipótesis de no dar a conocer el plan de seguridad es la posible infiltración de delincuencia en todas las organizaciones del Estado y las sociales. Tenemos otro comentario. Carlos, ciertamente la seguridad pública es responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, el punto central que los gobiernos se apoyan de las Fuerzas Armadas es producto de altos casos de violencia social y de delitos. Mauro, si el exministro de Seguridad era un militante político y el de los penales un diputado, no nos continúen intentando de convencer que esas personas no están aptas para los cargos. Es el comentario de Mauro. Marta, muy importante el tema y necesario discernimiento a todo nivel, pertinente, en especial de la población. Urge divulgar e implementación del comunicado de la CIDH al respecto del tema. Bueno, y ahí hace un taguea a diferentes personalidades e instituciones. Bueno, esos son algunos de los comentarios que hemos tenido a través de nuestras redes sociales particularmente. Bien, Luis, tener una reacción de estos comentarios en específico y luego pues cerraríamos con una valoración. Quizás la opinión o el comentario que más pertinente me parece es el de la lectura ideológica o parcializada que se hace a veces de los datos. Ya lo hemos comentado en otros espacios. Para la persona o el grupo de personas que quieran atacar al gobierno, por ejemplo, centrándonos en el tema de homicidios, pues no le bastará ni que suban ni que bajen. Si suben los homicidios, quienes quieran atacar al gobierno, si suben dirán que el gobierno es incapaz. Y si bajan dirán que tiene un pacto oscuro con las pandillas. De todas maneras, está mal lo que hace el gobierno para estas personas. Para el equipo opuesto, digamos, quienes quieran defender al gobierno, lo mismo. Si bajan los homicidios, es porque es excelente la estrategia del gobierno. Y si suben, es porque la oposición política se está confabulando en contra del gobierno o del presidente en particular, o es que los grupos delictivos y las estructuras criminales están reaccionando a un embate heroico del gobierno en turno. Total que de ambos lados, suban o bajan los datos, siempre se encontrará la manera para criticar a toda costa o para defender a cualquier precio. Ese es un simplismo, un gran riesgo de ser muy simplista. Totalmente, en efecto eso es así. Y me parece que hay que tener cuidado con las lecturas ideologizadas, parciales, ¿verdad? Lo que hay que hacer, pienso yo, es abastecerse de una cantidad de información suficiente para hacer un análisis sopesado y sereno sobre los datos y sobre la situación, pero saltar a conclusiones tan automáticamente y decir si pasa esto o lo opuesto es que el gobierno está bien, o si pasa esto o lo opuesto es que el gobierno está mal, me parece un reduccionismo excesivo y creo yo hasta ideológico y demasiado parcial. Hay un aspecto ahí, Verónica, de tener tu reacción sobre estos comentarios y solo incorporo un aspecto más, estamos cerrando, pero siempre se ha hablado mucho de que este gobierno en materia de seguridad o los gobiernos tienen como reto principal controlar los territorios. El tema es cómo se gana el territorio. Es más, la CIDH lo menciona en el comunicado. ¿Cuál es la manera más efectiva? ¿El uso de la fuerza, la integración social, una combinación de ambas? Bueno, primero quise reaccionar a algunos comentarios. Creería yo que si no se conoce un plan, y puede ser parte de la estrategia, puede que no, lo que eso nos permite es no poder medir también si las acciones que se desarrollan de ese plan están teniendo un efecto directo o no en ciertas variables a las que en teoría quiere afectar. O sea, si yo quiero reducir la criminalidad, quiero reducir la violencia y defino una serie de estrategias como se hizo con el Plan El Salvador Seguro o como se hizo con la política de seguridad y justicia de Mauricio Funes, y logro medir el efecto que esas estrategias generan, pues entonces puedo decir si efectivamente mi plan está funcionando o no.
el hecho de que no conozcamos ni siquiera el plan no nos permite decir si es esto o no lo que está generando esa reducción de homicidios. Lo que sí está claro es de que hay una reducción de homicidios. ¿Cómo ha ocurrido o cuáles son las razones? Pues, como ya decía Luis, hay muchas hipótesis. Y por otro lado, yo creería que la sola amenaza del Estado no va a generar esa reducción de homicidios. Si es así, ya hubieran funcionado y no tuviéramos homicidios, porque esa ha sido la estrategia permanente de todos los gobiernos anteriores y amenazar a las pandillas y retar y decir, cuidado que el gobierno tiene más capacidad y por tanto podemos llegar a detenerles y a meterles en las peores condiciones carcelarias. Yo creería de que ese también es uno de los trucos para utilizar a la Fuerza Armada de manera consistente en seguridad, sin poder tener un informe, un documento, algún dato concreto, objetivo que nos permita decir cuando ingresó la Fuerza Armada a estas tareas, cuando hizo esta estrategia específica, efectivamente hubo una estrategia o una reducción, de los homicidios o de otros delitos. No está pasando. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Llegar a los territorios quizá como una combinación de investigación del delito, de persecución del delito, no de las personas, fortalecer la policía, generar confianza en la población para que la policía pueda denunciar también los hechos y sentir que es parte de la comunidad y al mismo tiempo generar relaciones comunitarias que permitan retomar el poder a la comunidad y poder desarrollarse plenamente desde sus derechos humanos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Verónica, ha sido un gusto. Luis también, gracias. La invitación está hecha y espero que en el 2020 nos encontremos para hacer estas lecturas y estos análisis mesurados, con contrastes, con circunstancias de la realidad, pero también entendiendo la complejidad y profundidad de esto. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto, Carlos, a tus órdenes. Gracias, Verónica, también. Muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto. Buenas noches y buen fin de semana.